Hola. Hoy nos metemos de lleno en la cabeza de una figura clave en los inicios de la industria del automóvil, Harvey S. Firestone. Mm, El fundador de la famosa marca de neumáticos, claro, pero también fue un empresario con una filosofía muy suya, muy personal y en bastantes cosas muy adelantada a su época. y efectivamente. Y para entenderle, nos vamos a basar sobre todo en lo que él mismo escribió, principalmente en su libro Men and Rubber, que coescribió con Samuel Crowther. La idea es extraer esos principios, esas ideas fuerzas que él veía como claves de su éxito y ver, bueno, qué vigencia tienen hoy, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ese enfoque casi centenario? Exacto, porque te pones a leer sobre él y te das cuenta de que no va solo de fabricar neumáticos, hay mucho de estrategia, de cómo gestionar equipos, de la importancia del capital y una forma de ver el trabajo que, la verdad, choca un poco con la imagen que solemos tener de esos industriales. Así que, venga, vamos a desgranar esas ideas. Si te parece, empezamos por algo que a mí me pareció fundamental en su visión, el propósito de tener un negocio. Sorprende leerle decir que el dinero, pues sí, era importante, pero que no era el objetivo final. Ujú. De hecho, decía que la mayor parte del beneficio volvía a la empresa, que lo que de verdad le movía era el reto, la satisfacción de construir algo útil. Incluso las preocupaciones, decía, eran parte del juego. Lo veía como una especie de escuela de experiencias vitales. Es una perspectiva muy centrada en la motivación intrínseca, que es algo de lo que hablamos mucho hoy en día. Firestone era muy directo en esto, ¿eh? Decía algo así como, si tu única razón para meterte en negocios es ganar dinero, pues mira, igual es mejor que trabajes para otro que sí tenga una visión más amplia. Claro. Sostenía que un negocio, para que funcione bien a largo plazo, necesita una razón de ser más profunda, como satisfacer una necesidad real, un deseo de la gente. Pero, a ver, ¿no suena un poco idealista? Sobre todo pensando en aquella época, ¿no? Los inicios del capitalismo industrial, que asociamos a una búsqueda de beneficios más directa. Él mismo se adelantaba a esa crítica. No lo veía como idealismo puro, sino como, fíjate, puro sentido común empresarial. Ah, mira, Su lógica era, a ver, si lo que ofreces no beneficia de verdad a la gente, ¿por qué te van a dar su dinero? ¿Por qué vas a tener éxito? Para él, el servicio, la utilidad, era la base real de un negocio sólido, no un añadido bonito. Esa escuela de experiencias era, precisamente, aprender constantemente a servir mejor. entendido. Vale, ese es el punto de partida. Pero ¿cómo llevaba eso a la práctica? A la gestión del día a día, a la estrategia, porque ahí también tenía ideas muy claras. Totalmente. Una de sus grandes insistencias era la necesidad de pensar a fondo y planificar con antelación. Hablaba de planificar la producción, las ventas, las finanzas, todo conectado. Tenía una frase muy gráfica: sin visión de futuro, un negocio va dando tumbos, de emergencia en emergencia, hasta que pues, lo tumba. Lógico. Creía que gran parte del trabajo de un directivo era justamente pararse a pensar. Suena razonable. Planificar es básico. Pero, ¿dónde está lo particular de Firestone aquí? ¿Qué tenía de especial su enfoque? Pues la particularidad está, yo creo, en la tensión que él mismo veía entre planificar y ser flexible. Ajá. Advertía que un plan demasiado rígido, que no se adapta si cambian las cosas, puede ser peor que no tener plan. Y aquí hacía una distinción que me parece interesante. Saber cuándo estás estimando, haciendo lo que él llamaba una suposición informada, que es necesaria, y cuándo trabajas con hechos puros y duros. No confundir una previsión con una certeza, vamos. Y esa flexibilidad implicaba también estar dispuesto a cambiar cosas, ¿no? Claro, pero no a lo loco. Insistía mucho en evaluar constantemente los valores, decía él. O sea, preguntarse si un cambio que propones, una máquina nueva, un proceso distinto, de verdad compensa. Si compensa el coste, el lío que montas al cambiar. Ya. No cambiar por cambiar, sino con un análisis detrás. Esto me lleva a otra de sus ideas que me pareció genial, por lo simple y potente que es. Su método para simplificar las cosas. Esas dos preguntas famosas. Sí, es un ejemplo fantástico de su pragmatismo. Ante cualquier tarea, cualquier paso en un proceso, él enseñaba a preguntar, primero, ¿es necesario? Ujú. Y si la respuesta era sí, la segunda pregunta era, ¿se puede simplificar? Parece obvio, ¿verdad? Pero lo revolucionario es aplicarlo siempre,
sistemáticamente. El ejemplo que pone del envejecimiento del caucho es increíble. ¿Puedes recordarlo un poco? Es que es muy bueno. Buenísimo, sí. Era una práctica común en toda la industria. Dejar el caucho crudo reposando meses y meses, supuestamente para que madurara o envejeciera antes de usarlo. Ajá. Claro, eso significaba temer cantidades enormes de material parado, ocupando sitio y dinero inmovilizado. Muchísimo dinero. Firestone empezó a preguntar por qué. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué base científica tiene? Y resultó que, bueno, que nadie lo sabía seguro. Era una tradición, algo que siempre se había hecho así, ¿Y qué hizo? No me digas qué. pues lo que haría alguien práctico. Probar. Hicieron pruebas procesando el caucho sin dejarlo envejecer, y descubrieron que el producto final era exactamente igual, No me digas. tal cual. Eliminar ese paso que no servía para nada les ahorró millones de dólares en inventario, en espacio y aceleró todo el proceso una barbaridad. Qué bueno. Ahí está una de las ideas más potentes de Firestone, creo yo. El valor de cuestionar siempre lo que se da por hecho, las vacas sagradas. Ese es necesario aplicado a lo que nadie discute. Y es interesante que avisara del peligro de acomodarse, sobre todo cuando las cosas van bien. Decía que la prosperidad puede tapar ineficiencias, errores, que solo se ven cuando vienen mal dadas. Hablando de gestión, su visión del liderazgo también tenía sus puntos. Defendía la idea de una sola cabeza al mando. Suena un poco autoritario, ¿no? Visto desde hoy. Sí, defendía que debía haber una autoridad final clara, alguien que tomara las decisiones y marcara el rumbo. Decía que los comités, o las decisiones por consenso, pues diluían la responsabilidad y hacían todo más lento. Ya. Pero, y aquí viene el matiz importante que lo aleja del autoritarismo simple. Esa cabeza no debía ser un jefe que decidiera todo al momento, impulsivamente. De hecho, desconfiaba muchísimo de las decisiones súper rápidas, si no había habido una reflexión seria antes. Entiendo. Entonces, ¿cómo lo hacía? Si tenía la última palabra, pero no podía estar en todo, ¿cómo conciliaba eso? Pues ahí entra su fe ciega en la delegación, en delegar bien. Tenía una frase muy buena sobre eso. Delega todo lo que humanamente puedas delegar para poder dedicar tu tiempo a pensar profundamente, tranquilamente, lentamente. Qué bueno eso. Para él, el verdadero trabajo del líder era estratégico, pensar en los grandes temas, en el futuro, en las mejoras importantes. Y para eso necesitaba quitársele encima los detalles del día a día. Ojo, insistía en que debía conocer esos detalles perfectamente, pero no gestionarlos él directamente. Su lema era una cosa a la vez, concentrarse en un problema importante hasta resolverlo. Y claro, para delegar tienes que confiar en la gente. ¿Y cómo era su enfoque con los empleados? Porque ahí sí que parece muy avanzado para ser principios del siglo XX. Totalmente. Hablaba sin tapujos de dar las mejores condiciones de trabajo posibles, de pagar salarios un poquito por encima de la media del sector. Y muy importante, exigir un trato humano, respetuoso, de los supervisores a los trabajadores. Creía que el ambiente de trabajo era clave para la productividad y para que la gente se quedara en la empresa. Anda. Incluso llegó a poner en marcha un plan para que los empleados pudieran comprar acciones. Eso sí que era rompedor para la época. ¿Y por qué hacía todo esto? ¿Era filantropía o puro negocio? Yo diría que una mezcla inteligente de las dos cosas. Volviendo a su idea del sentido común empresarial, Claro. veía una conexión directa entre la calidad y el compromiso de la gente y el éxito del negocio a largo plazo. Tenía una frase muy potente. Un buen equipo puede sacar adelante hasta un producto mediocre, al menos un tiempo. Pero la falta de habilidad, de ganas, de buen rollo, hunde cualquier negocio, por mucho dinero que tengas. Así que las buenas condiciones, los salarios justos, no eran un gasto, eran una inversión, en lo más importante. Y lo de las acciones, pues, buscaba alinear intereses que el empleado sintiera la empresa también un poco suya. Y es curioso cómo veía lo de fichar ejecutivos. No le gustaban los fichajes estrella, esos que venían de fuera con mucho bombo. ¿Ah, no? No, creía que los líderes buenos de verdad solían elegirse a sí mismos con el tiempo, demostrando lo que valían dentro de la casa, creciendo con la empresa. Prefiriera promocionar a gente de dentro que conocía, basándose en resultados y en carácter. Y como decíamos, le daban mala espina los que tomaban decisiones muy importantes muy rápido, sin que pareciera que le habían dado muchas vueltas. Si la gente era clave, el dinero también. Y parece que aquí aprendió algunas lecciones, por las malas. Así es.
Una de las lecciones más gordas, aprendida en momentos muy difíciles que casi le cuestan la empresa, fue la importancia vital de tener un excedente financiero. Un excedente financiero, o sea, tener dinero propio, no reservas. Exacto. Capital propio, beneficios que no se reparten, reservas, dinero de la empresa, no prestado. ¿Y por qué era tan crucial para él? Pues porque, según su experiencia, y lo decía así de claro, un hombre con excedente puede controlar las circunstancias, pero un hombre sin excedente es controlado por ellas. Y añadía que a menudo ni siquiera tiene la opción de usar su buen juicio. Entiendo. Ese dinero propio no era para guardarlo y ya está, sino que era la base para poder tomar buenas decisiones, invertir, aguantar una crisis, negociar bien, sin tener la soga al cuello de los bancos o la necesidad urgente de hacer caja. Le daba independencia, libertad. Y era muy crítico con algunas prácticas financieras que eran comunes entonces. ¿Y ahora? Muy crítico. Advertía sobre todo contra un error que veía mucho: financiar inversiones a largo plazo, edificios, maquinaria pesada, cosas que duran años, con préstamos de banco a corto plazo. Decía que eso era una locura financiera, porque te exponías a que llegara un mal momento, no te renovaran el préstamo y lo perdieras todo. Abogaba por tener una base financiera sólida, conservadora incluso, para poder luego innovar y crecer con seguridad. Cambiando un poco de tema, pero relacionado con ganar dinero. Su visión de las ventas también era peculiar. Rompía con algunos mitos de la época. Sí, bastante. Rechazaba la idea del vendedor estrella, esa figura casi mágica que te vende hasta arena en el desierto. Jaja, sí. Y tampoco creía mucho en las campañas de entusiasmo artificial, que no paraban nunca, ni en esas convenciones gigantes para motivar a la gente con discursos y «vamos, equipo», que él pensaba que el efecto duraba muy poco. Entonces, ¿dónde ponía él el foco, si no era en el carisma del vendedor ni en la motivación externa? Su frase clave era: «El lugar para empezar a vender es la fábrica». La fábrica. Sí, su lógica era simple. Si el producto es bueno de verdad, si cubre una necesidad real y si la empresa sabe explicar su valor de forma clara y honesta, entonces cualquier persona normal, inteligente y trabajadora puede venderlo. No hacían falta artistas de la venta. O sea que el protagonista era el producto y el servicio, no el vendedor. Exactamente. El enfoque tenía que estar en el servicio real al cliente y en conocer el producto a fondo. El trabajo del vendedor, según Firestone, era entender qué necesitaba el cliente y ofrecerle la mejor solución, explicándole bien por qué ese producto era bueno para él. La venta se basaba en la utilidad, la confianza, la relación a largo plazo. Y eso le llevó incluso a cambiar su forma de relacionarse con los distribuidores, ¿no es así? Sí, esa evolución es interesante. Al principio hacía grandes convenciones de ventas, lo típico, con mucha fanfarria. Pero con el tiempo se dio cuenta de que eran poco efectivas, muy centradas en el ánimo superficial. Y pasó a preferir un contacto más directo, más personal, más frecuente, con los distribuidores y gerentes importantes. A menudo los invitaba a la fábrica. Buscaba construir relaciones fuertes basadas en conocerse, en confiar, en colaborar de verdad, no en la euforia de un día. Es interesante ver cómo iba aprendiendo y cambiando con la experiencia. Y también aprendía de otros, ¿verdad? Tuvo relación con otros gigantes de su tiempo. Mucha. Pasó bastante tiempo y tuvo amistad con Henry Ford y Thomas Edison. Los admiraba muchísimo. De ellos destacaba varias cosas. Su enfoque casi obsesivo en servir al público, por encima de solo hacer negocio. Su visión a larguísimo plazo y su independencia feroz. La idea de ser dueño de tu negocio en todos los sentidos. Hay una anécdota que cuenta sobre Ford que ilustra muy bien esa conexión con lo que hacían. Sí, sí. Cuenta que iban en coche, en un viaje, y el coche de Ford tuvo una avería. Bueno, pues Ford, sin pensárselo, se bajó, se arremangó, desmontó medio motor allí mismo, encontró el fallo, lo arregló con 4 herramientas y a seguir viaje. ¡Qué bueno! A Firestone, eso le mostraba el conocimiento íntimo, práctico, que Ford tenía de su producto, hasta el último tornillo. No era solo un estratega de oficina, entendía la mecánica de lo que vendía. Firestone decía que tanto Ford como Edison no solo querían vender cosas, sino crear sistemas, organizaciones que, en sus palabras, ayudaran a la gente a ayudarse a sí misma. De ellos y de sus propias experiencias, que a veces fueron muy duras, sacó un lema que él consideraba fundamental. Ve por tu cuenta. Go it alone. Go it alone.
¿Qué quería decir con eso? ¿Individualismo puro y duro? No tanto individualismo como independencia. Independencia de criterio y de acción. Ah, vale. Significaba no dejar de intentar algo que tú creías correcto o necesario solo porque otros lo hubieran intentado antes y les hubiera salido mal. Creer en tu análisis, en tu visión y no rendirte ante el típico «eso ya se intentó y no funcionó». Y también implicaba algo muy importante, mantener la perspectiva. Leer mucho, hablar con gente de fuera de tu mundillo, de tu sector, para no quedarte atrapado en los detalles y perder de vista el panorama general, las tendencias más grandes. Y esa independencia, esa perspectiva, parece que conectan con su propia resiliencia, ¿no? Él mismo contaba cómo superó crisis importantes. Sin duda, hay una historia que cuenta el mismo de un momento financiero muy delicado, con una presión enorme de los bancos, de los asesores, para que tomara una decisión drástica ya, inmediatamente. Uf. Pues en lugar de ceder a la presión, se fue solo un fin de semana entero, simplemente a pensar, a analizar todas las opciones con calma. Volvió el lunes con un plan propio, diferente al que le metían prisa por adoptar, y consiguió sacar la empresa adelante. Pararse a pensar cuando todo está ardiendo alrededor. Qué difícil. Muy difícil, pero él lo veía esencial. Llegó a decir que las situaciones difíciles, las crisis, le daban nueva vida. Le revitalizaban las ganas de luchar y la claridad mental. Creía firmemente que las decisiones importantes, a menos que fuera una emergencia total que requiriera actuar ya, no debían tomarse bajo presión ni con prisas. El pensamiento tranquilo, profundo, sin interrupciones, era para él la herramienta más poderosa de un directivo. Bueno, pues hemos repasado bastantes ideas de su filosofía. Si tuviéramos que quedarnos con la esencia de Harvey Firestone, como empresario y como pensador, ¿cuáles serían los pilares? Pues yo creo que podríamos señalar varios puntos clave que se repiten. Primero, un propósito claro para el negocio, centrado en ser útil, en servir, más allá del beneficio inmediato. Segundo, la importancia máxima del pensamiento estratégico a fondo, combinado con planificación flexible y esa voluntad de cuestionar y simplificar siempre. ¿Es necesario? ¿Se puede simplificar? Ujú. Tercero, un liderazgo con autoridad clara, sí, pero basado en delegar de forma inteligente para poder pensar. Y un enfoque en las personas como lo más importante, tratándolas con respeto y justicia. Yo añadiría también esa prudencia financiera tan marcada, esa obsesión por el excedente, por el dinero propio, como base para ser independiente y poder decidir bien. Y por último, una mentalidad de aprender siempre de la experiencia de otros, de fuera, y una resiliencia tremenda ante las dificultades. Exacto. Son principios que aunque los formulara hace un siglo, en un mundo industrial muy distinto, la verdad es que resuenan hoy de forma sorprendente. Ofrecen un marco para construir negocios y quizá para afrontar otros retos en la vida, basado en cimientos sólidos, visión a largo plazo pero adaptable, y en una mentalidad muy centrada en aprender, mejorar y pensar por uno mismo. No son tanto recetas mágicas como principios para actuar. Firestone tenía una frase muy potente: las situaciones son tan imposibles como uno mismo las hace. Quizás esa sea una buena reflexión final para quien nos escucha. Pensando en su enfoque, ¿qué imposibilidad que vemos en nuestro trabajo, en nuestra empresa o incluso en nuestra vida podríamos empezar a desmontar si nos atreviéramos a aplicar su método? Si cuestionáramos lo que damos por hecho, si nos diéramos tiempo para pensar a fondo y sin ruido, y si actuáramos después con determinación. ¡Qué tradición intocable! Que esto siempre se ha hecho así, merece de verdad que nos paremos a preguntar si todavía es necesaria o si se puede simplificar drásticamente. Ahí queda la pregunta.